Esto. Si yo tengo masa, longitud y velocidad, ¿eso define una propiedad de estado? No. No. ¿Cuáles son las propiedades de estado? ¿Cuáles son las propiedades intensivas e independientes que definen un estado termodinámico? Serían presión, temperatura, volumen específico, creo que densidad y había otra que no me acuerdo. Okay. Entalpía, entropía y energía interna. Okay. La calidad de una mezcla líquido-vapor se define como masa de líquido entre masa de vapor. No, masa de vapor entre masa total. Muy bien. Masa de vapor entre masa total. Siguiente. El BF, ¿qué representa? BF. ¿Qué propiedad termodinámica representa? Ah, B pequeña. B pequeña. Ah, BF. ese es el volumen específico del líquido saturado. Muy bien, excelente. Es el valor de volumen específico del líquido saturado. En mezcla líquido-vapor es posible definir estado con dos propiedades intensivas independientes. En mezcla líquido-vapor es posible definir estado termodinámico con dos propiedades intensivas independientes. No. No. Sí, no es claro. ¿Por qué? El estado mezcla líquido-vapor está aquí. ¿Ok? ¿Y cómo entro aquí? Por el entro así, ¿no? Entro con una isoterma, una T constante, a una E constante. ¿Ok? Entonces, el estado mezcla líquido-vapor, solamente dos propiedades no definen estado. ¿Cuál es la tercera propiedad que ayudaría a definir estado? La calidad. La calidad. Muy bien. ¿Ok? Pregunta para verdadero o falso. Pase. Estamos aquí en el Megamatch. La definición de sustancia pura es mezcla de dos o más sustancias siempre que sea homogénea. ¿Verdad? Es verdadero. Siempre que la mezcla sea homogénea en esa variable PBT, yo puedo decir que es una sustancia pura termodinámica. Una sustancia pura es una mezcla en dos fases de la misma sustancia. ¿Es verdadero o falso? ¿Verdad? Es verdadero. Es el caso de el agua. Yo puedo tener agua en fase líquida o vapor y siempre sigue siendo la misma sustancia pura. En el punto triple coexisten ¿cuántas fases? Tres fases. ¿Ok? Es el punto de coexistencia del estado líquido, sólido y vapor. Y en el punto crítico, ¿qué coexiste? ¿O qué fases hay? ¿O hay alguna fase? El punto crítico es el punto máximo. ¿Qué fases coexisten ahí? Hay una fase, múltiples fases, un estado termodinámico de equilibrio, estable, inestable, continuo. Es un equilibrio, pero es inestable. ¿Por qué? Porque cualquier variación de la propiedad crítica me lleva o al estado de vapor sobrecalentado o me lleva al estado de líquido comprimido. ¿Ok? El punto más bajo de la curva, ¿a qué obedece? ¿A qué línea obedece? El punto más bajo en el domo obedece ¿a quién? ¿A qué línea? A la línea del punto triple. ¿Ok? Recuerden eso. Aquí abajo está la línea del punto triple y arriba está el punto crítico. ¿Ok? Creo que tenía reglas por aquí. Ética transnacional de todas esas moléculas.
Entonces la temperatura representa el conjunto o la energía interna del sistema. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo defino un estado cerrado? Cuando no se intercambia es materia. Cuando se intercambia energía, Energía, pero no pero materia. materia. Muy bien. Un estado cerrado es aquel en donde no hay transferencia de masa, pero sí hay transferencia de energía. Un estado aislado, No se intercambia ninguna. ninguna de las dos. Muy bien. El vapor saturado es una condición de equilibrio. Cuando yo hablo de vapor saturado, ¿dónde está en la curva, en el domo, dónde está la línea de vapor saturado? Está del lado derecho. Muy bien, es toda esta curva que llega al punto crítico. Todo esto responde a vapor saturado. Y líquido saturado está en equilibrio. Buenas. Es del lado Hola, está en equilibrio. ¿Ok? Tanto porque todo lo que está en la línea está en equilibrio. Todo lo que está en la línea está en equilibrio. Y nosotros llamamos a esa línea la línea SAT o la línea de saturación. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el vapor saturado es esta línea de equilibrio. Eso sí ¿Ok? varía. Ella en cada temperatura, cada punto obedece a una temperatura y a una presión constante. Lo mismo allí. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué es lo que ocurre dentro del domo? Tengo mezcla líquido-vapor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un equilibrio entre dos fases, ¿verdad? Ok. Entonces, todo lo que está sobre la línea, inclusive lo que está fuera de la línea, es una sola fase. Pero lo que está dentro de la curva es una mezcla de dos fases. ¿Ok? Y hay equilibrio líquido-vapor. ¿Qué es un proceso isopórico? Un proceso constante. Muy bien. ¿Y un proceso adiabático? Un proceso donde la energía es constante. No hay calor, el calor es cero. ¿Ok? Y cuando yo tengo una expresión para la ley de los gases que obedece a un proceso politrópico, ¿cuál es la condición que tiene esa ecuación? Que P por B sea igual a una constante, pero ¿qué pasa con este P por B? Este N, ¿qué valor toma? ¿Toma valores iguales a 1 o diferentes de 1? Diferentes de 1. Por eso es que se llama politrópico. Porque si toma valores a 1, ¿qué implicaría la ecuación? Que estoy en el primer gas, en el gas más libre, más bello, el que todo el mundo quiere, en gas ideal. ¿Ok? Entonces, politropía usa la ecuación de gases ideales, pero utiliza una potencia para el volumen. Esa potencia, Sn, puede ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Ok? Puede viajar, pero nunca igual a 1, porque cuando llego a igual a 1, ¿estoy en qué condición? En la condición de gas ideal. El comportamiento del gas es ideal. ¿Qué otras preguntas tengo por ahí? Creo que más ninguna. Un ciclo, ¿qué es un ciclo? ¿Cómo defino un ciclo termodinámico? El estado final es igual al inicial. Exactamente. Todos los procesos llegan al mismo punto de partida. ¿Qué es un volumen de control? Es la frontera de un sistema abierto, ¿no? Ajá. Que tiene flujo. Ajá, muy bien. ¿Y esa frontera es cómo? Puede ser como Real, imaginario. real, imaginaria, ¿verdad? Sí, Muy bien. permeable, rígido. Fija, móvil, etc. Ok, vamos ahora entonces con ejercicios prácticos. Así que aquí ya es fácil. Vamos a hacer este ejercicio. Sí, claro. Tómenle foto, lo pasan por el grupo.
lo paso. Que quieran tenerlo, No, sí, lo paso. no va a pasar por el grupo, pero Manómetro en U, cuyo líquido manométrico es mercurio. Contiene agua y aire, y en su interior se encuentra un recipiente lleno de CCl4, tetracloruro de carbono. ok, el cual está conectado a un manómetro diferencial C, cuya lectura es de 235 kilopascal. El compartimiento de aire del tanque 1 tiene un manómetro diferencial B, cuya lectura es de 210 kilopascal. El tanque 1 se encuentra conectado al tanque 2 por un manómetro de vidrio, el cual contiene mercurio para separar el aceite del agua entre ambos tanques. La columna de agua del tanque 2 tiene una columna de aceite y un pistón movible, que recibe el empuje del gas contenido en la recarga. Se conocen los siguientes datos: masa del pistón 53 kilogramos, área del pistón 0,045 metros cuadrados, las alturas H1 2,5 metros, 0,5 metros cuadrados. O 0,05. ¿Qué cosa? El área. El área, 0,045 metros cuadrados. Ajá. La altura H1 es 2,5 metros, H4 0,9 metros, H5 0,5 metros y H6 0,4 metros. De agua 1, La densidad del agua, ¿es densidad del densidad o agua. es que? berro, creo que es densidad. ¿Es RO o es de E? De E Sale así. es RO. Ro. No es peso específico. Ah, el peso O, específico. ajá, eso es. Peso específico del O agua. sea, entonces, si es peso específico, ¿qué significa eso? Que es la densidad del agua entre una densidad de referencia, ¿verdad? Para el agua es 1. 1, Para el mercurio es 13,6. ajá, Para el aceite es 0,8. 0,8. Para CCl4 1,59. Considere La gravedad. gravedad y presión barométrica estándar. ¿Cuál es la presión estándar? Atmosférica. ¿Y qué más? ¿Y la gravedad? Y debería decir también la gravedad del agua, Ref, igual a 1000 kilogramos por metro. ¿Ok? ¿Por qué necesito este dato? Para multiplicárselo a los pesos específicos. A los pesos específicos, ¿ok? Para poder encontrar entonces la Esa es la densidad. densidad. Esta es la densidad del agua, Ref, la densidad referente. ¿Sí? Chévere. Las preguntas Las preguntas, sí. determina la altura H2 del agua en el tanque 1. Determine la altura H3 de CC, perdón, es que soy muy mala en Cloruro química. de carbono. Cloruro de carbono Ajá. que se encuentra dentro del tanque 1 y calcular la presión que marca el manómetro diferencial A. Este, ¿no? Sí, ese. Ok. Chévere. ¿Por dónde iniciamos? Lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es marcar los puntos de cambio de presión o los puntos
donde yo voy a ir leyendo presiones. ¿Cuál es mi primer punto? Voy a ir de acá para acá. ¿Cuál es mi primer punto? ¿Vamos de dónde a dónde? De aquí, Ok. lo vamos a ver de aquí para acá. El primer punto es este, ¿verdad? Primero. El Punto primero. 1. ¿Qué presión hay en ese punto? Cero. Cero, porque es presión de vacío. ¿El segundo punto cuál es? Cuando termina la columna. Donde termina esa columna. ¿Y este punto es trasladable para acá? Sí, sí. Perfecto. Entonces, este es un 2 y este es un 2'. ¿Ok? Siguiente punto, aquí, ¿verdad? Donde hay el cambio de las dos fases. Aquí es 3. Siguiente punto, H3. H3. Este es el punto 4. ¿Y este punto es trasladable hasta aquí? Sí. Perfecto. Este es 4'. Siguiente punto, H4. H4 pero arriba. Entonces este es el quinto punto. Siguiente punto, Sería. H4 abajo, ¿o no? No H4 sería donde abajo. está en cambio el de H2O y aceite. Fíjate, aquí hay un cambio. Aquí yo no tengo altura, pero esta base la puedo trasladar hasta dónde, si esto es aceite. Hasta H2. Hasta el punto 2. Fíjate, Bueno, no sé si es igual, pero. esta H4, como todo esto es aceite, Y entonces, Puede ser hasta llega hasta ahí, H5. ¿verdad? hasta así. H5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Él lo está pensando. Lo está pensando porque la figura lo confunde. El detalle está en que todo esto que está aquí es aceite. Y esta altura va a representar el diferencial de presión que hay ahí. Ya. ¿Lo ven o no lo Sí, ven? sí, ya lo veo. ¿Seguro? Ese diferencial sería. Claro, porque hay, como toda esa columna es aceite, lo que tenemos que sacar es el diferencial. de Fíjate que la columna. presión que se está ejerciendo aquí es la que desplaza esta columna. Ok. Y recordando la ley de Pascal, donde yo pongo la fuerza, ¿verdad? Si yo pongo la fuerza de este lado, también se representa en aquel lado. ¿Ok? Entonces, este diferencial de altura es efecto de la presión que hay aquí. Por lo tanto, como este es el mismo fluido, yo podría colocar aquí un punto 6 y un punto aquí 6', que sería equivalente. Porque es el mismo fluido, acuérdense de la ley de Pascal, se transmite, no importa la forma, él se va a transmitir igual. ¿Ok? Recuérdense de eso. Después voy a tener un punto 7, un punto 8 y un punto 9, que es justo la etapa del tanque. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Esta la conozco. Mayor presión menos menor presión es igual a ρ de mercurio por G por H1, porque ya me lo dan como un valor diferencial. ¿Ok? De aquí esto es 0 y tengo P2. Traslado P2 a P2'. Y como tengo H2, ¿verdad? Sí. Tengo la presión en el punto 3. ¿Para qué me va a servir esa presión en el punto 3? ¿O la tengo? ¿Esa presión en el punto 3 la tengo? Sería la presión que está en el punto 1. La presión manométrica que Es tenemos la que- presión en el punto 3. ¿Me va a servir entonces para algo tener esa presión? ¿O necesito calcular H2, verdad? ¿Qué es lo que me piden? H2, H3. H2, H3. Entonces si tengo esta presión aquí y tengo la presión de aire aquí, ya puedo calcular H2. ¿Correcto? ¿Cómo lo hago? P2', que es mayor presión, menos P3, es igual a ρ del agua por G por H2. ¿Ok? Y esta P3 es PB. ¿Ok? Entonces P2'
va a ser igual menos PB entre ρ del agua por G va a ser H2. ¿Esa presión que leo ahí es manométrica o absoluta? Es manométrica. Es manométrica. Por lo tanto, cuando la introduzca en el valor, la tengo que corregir y ponerla como absoluta. Significa que PB en absoluta es igual a P manométrica más P atmosférica. ¿Por qué se hace esa corrección? Porque todo el balance de fuerza que yo vaya a hacer, tengo que hacerlo en presiones absolutas. Y eso va a un balance de fuerza en este pistón. ¿Ok? Bien, ya tengo H2. Ahora tengo H2 y quiero saber cuál es la presión en el punto 4. Porque tengo que conocer a H3. ¿Cómo pensás? ¿Estás perdida? No. No lo podríamos. ¿Qué conozco de aquí? No lo podríamos. ¿Qué conozco de ahí? H3. Ah, no. ¿Qué conozco de aquí? Yo conozco la presión La en este presión ese, punto, ¿verdad? Sí. Y ahora conozco la presión aquí. ¿La puedo conocer? Sí, sí, tenemos H2. Sí. Es un diferencial. Es presión diferencial. Pero esta altura que está aquí, es que en el diagrama no sé si lo pinté bien o no. Esa altura Sí, es llega justamente. Es justamente ahí, ¿verdad? A la altura del a la CCL, correcto. Aquí hay un detalle. Este H Es la Ah. misma. es justamente, vamos a ver el dibujo. Esta es justo, esta altura es justo esta misma, ¿no? Este es el punto, si lo habíamos llamado punto 4. Ok. Entonces, H3, ¿qué será? ¿Cómo podré calcular? Fíjate, esta presión en este punto la tengo. Y esta presión en este punto también la tengo. Y también tengo esta presión aquí. ¿Qué ecuación construyo? Pues para sacar H3. Sería la presión que siente el tetracloruro de carbono en la superficie, que sería la presión del agua, menos la presión en el punto C. No. ¿Vienen a la clase de tarde? Sí. Lo que pasa es que la están grabando porque van a salir, como hay asamblea, los iba a mandar rapidito, pero si quieren entrar, bueno, pasen por ahí. Ajá, sí. Ajá, sería la presión manométrica, bueno, la presión absoluta del punto C, menos la presión del agua, que es la presión 2, que sería igual a la densidad del tetracloruro de carbono ¿Cómo lo por escribo la... entonces? Esta mayor presión, coloco así, punto C, menos ¿quién? Menos P2. Menos P2. P2 prima. Sí, Pero este fluido es diferente a este fluido. pero no sentiría la misma No. la presión en la superficie. En este punto, aquí en Arriba. este punto, en este punto intermedio, pero justo a eso corresponde a H3. Bueno, aquí H3 me lo están pidiendo. No sabes la diferencia entre H3 sacarlo otra vez su presión. H3 es la columna que
que es CCL. ¿Sí? ¿Qué conozco de esa columna? ¿De qué cosa? Vamos a hacer aquí el balance. PC, que es mayor presión, que es el punto de la columna de CCL, menos este punto que es el punto 4, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A rho del CCL4 por G por H3, porque me dicen que la altura H3 corresponde justo a la altura del CCL también en el tanque. ¿Qué tengo ahí? Tengo todo. No tenemos H3. Pero IP4 es la presión 4, supongo. Ajá. Esa presión creo que no la tenemos. Si no la tengo, la empiezo a buscar. ¿Cómo la busco? Me sigo moviendo en el diagrama, ¿verdad? O sea, aquí se me trancó el serrucho. Ya va. En la Aquí, ecuación. aquí tengo el serrucho trancado. ¿Por qué? Porque lo único que tengo es esto y esto. De esta ecuación, ni esto lo tengo. No hace ¿Correcto? falta otra ecuación. Pero entonces, me hace falta otra ecuación o me hace falta descubrir cuál es la presión P4. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la puedo descubrir? Me muevo Ah, más adelante en el diagrama. ¿Ok? Este punto 4, este aquí, 4', que aquí es agua, como aquí, este punto 4 lo trasladé para acá, que es equivalente a este punto. De esta columna, ¿qué datos tengo? Si yo quisiera sacar el balance, aquí tienes menor presión que 4', menos P5 es igual a rho de mercurio por G por H5, por H4, perdón. ¿Yo tengo H4? Sí, sí, Sí. exacto. Sí, la tengo. Sí lo tiene. Entonces, H4 la tengo P5 la tengo. P5 es la misma de. No, creo que pues no la tengo. Pero la puedo calcular. Sí. ¿Por qué? La puedo calcular porque esto es aceite aquí, ¿verdad? Esta altura H4 representa este punto en el fondo de este tanque y me da la altura H5, ¿verdad? Entonces puedo decir que P6', que va a ser igual a P6, que es el punto más bajo, menos P5, es igual a rho del aceite por G por H5. ¿Sí? Entonces, puedo calcular aquí puedo calcular a quién, a P5, que me hace falta para calcular a P4', y P4' es exactamente la superficie de agua que está en contacto con el CCL, porque todo esto es agua, ¿no? Entonces la presión a este mismo nivel, como aquí es agua y aquí es agua, es la misma, y puedo entonces calcular H2. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien, entonces ya calculé H2 y H3, perdón, puedo calcular H3. H2 y H3, perdón. H3 es el que quiero calcular. H3, ya lo calculé. A través de esta ecuación. ¿Ok? A través de esta ecuación voy a obtener H3. ¿Ok? Bien. ¿Qué me queda por calcular? Profe, ¿y P6 cuál sería? PC es la presión del tetracloruro de carbono aquí, que mide justo el fondo del tanque. Esto también es manométrico y hay que hacer la corrección por absoluta. ¿Ok? No lo voy a hacer todo porque quería que fuesen a la asamblea, porque para que hubiese quórum. No sé si ya empezó, Luz Ángela. No. ¿Todavía no ha empezado? No. Creo que están reunidos, pero no mismo. Ajá, porque lo iban a hacer en el conjunto de auditorio. Sí. Y había gente hoy, hay bastante gente reunirse. Sí, Por eso es importante darle apoyo a la federación, pues es la primera vez que llaman a asamblea después de tanto tiempo.
y es importante asistir por lo que ocurre allá. Claro. Ese es como, hay que poner, yo les iba a sugerir que pusieran una pancarta. Gracias a los interinos por este maravilloso regalo en nuestros 55 años. Ese es el regalo de los interinos. Bueno, no voy a entrar en política porque si no me pierdo. ¿Qué me falta por calcular? Lo último que me piden calcular es la presión A. Pero ya yo tengo la presión en este punto 6, ¿verdad? 6 prima. Es equivalente. Lo que voy a hacer ahora es jugar con los diferenciales de altura y hacer balance del pistón. Me voy a ir directo al balance del pistón. O bueno, vamos a hacerle todo. Vamos a ir. P6' es menos P5, perdón, menos P7, mayor presión siempre, menos menor presión, es rho de aceite por G por H 5. Ahí ya calculo el punto 7. Y pues tengo P7 menos P8 es igual a rho de agua por G por H6. ¿Ok? Y ahí me voy a parar. ¿Por qué? Porque aquí, para poder hallar la presión de aire, es la presión que está en la superficie de arriba de este pistón. Entonces aquí nos vamos a lo que llamamos marcador de líneas que escribir. Una vez que encuentre P8, voy a hacer lo que se llama balance de fuerza del pistón. Y a mí me gusta siempre que lo escriban aparte, lo dibujen aparte, hacen su pistoncito, ¿verdad? Entonces, este pistoncito tiene una presión que es PA, que se ejerce sobre esta cara, tiene una presión que es P8, que se ejerce sobre esta cara, y tiene además una presión que es equivalente a la masa del pistón por la gravedad entre el área del pistón. ¿Okay? En el balance de fuerza que vimos, nos dice que la sumatoria de la fuerza de A más la fuerza del pistón, porque van en el mismo sentido, menos la fuerza en 8, es igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, yo voy a despejar de aquí la fuerza en A, que es la que me interesa. La fuerza en A es igual a la fuerza en 8 menos la fuerza del pistón. Ahora voy a escribir fuerza en términos de presión. Entonces fuerza es presión de A por área del pistón igual a presión en 8 por área del pistón menos M por G. Y de aquí es donde sale que ese M, G, área es presión. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es dividir toda la ecuación entre el área del pistón. Listo. ¿Esa presión es absoluta o manométrica? Absoluta. ¿Por qué? Porque yo estoy en todo mi sistema de balance de fuerza, la presión que se registra siempre es absoluta. Por lo tanto, ¿cuál será la presión que registre el manómetro? Es la presión de A absoluta que voy a determinar menos La atmosférica. la presión. Y ese será el valor que registre para P. ¿Sí? ¿Hay dudas? Un poco, ¿no? Sí, yo creo El que, 5 que acaba de llegar. Sí. Toda la duda del mundo. sí, yo creo que la mayor complicación es cuando piensas que vas a poder calcular un valor como en H3 que nos pasó, Ajá. tenemos que continuar Sí, te calculando. Pasamos adelante. Es que ese es el detalle. El detalle es que cuando yo me consigo con una ecuación con dos incógnitas, yo tengo que avanzar a ver dónde es que está el dato que me falta para resolver esa ecuación.
Entonces, si me quedo ahí, me pierdo, como nos estaba pasando, ¿verdad? No, que es ahí, que tal, no, que esto, que no, que si hago, que no. Entonces, si me quedo ahí, me pierdo. Entonces, hay que, como decir, ya va, me falta dato, voy a buscar dónde está el dato. Entonces, reviso el resto, por eso es que el ejercicio es bien completo, ¿no? Porque trae todos los tipos de balance y son diferentes fluidos. Eso implica que no puedes considerar, como estábamos pensando, bueno, esta presión aquí es igual aquí adentro, ¿no? Estos son fluidos totalmente diferentes. ¿Okay? Ya no hay cómo grabarme, ya vamos a terminar. Tranquila. ¿Alguna duda que tengan, que me quieran preguntar algún problema que hicieron, que tuvieron dificultades en conversión de unidades, que tuvieron dificultades? El ejercicio lo van a pasar por el canal. Chévere. ¿Alguna duda que tengan, pregunta, que vieron por ahí que les llamó la atención? ¿Ya vieron la guía de Carlos Castillo? No, No. está complicado, ¿no? Creo. Los ejercicios son más complejos.